Leamos la oración modelo en Mateo 6, versos del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora miremos de manera especial el verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Tiene usted alguna necesidad hoy? Dios se complace en proveer para sus necesidades. Trae honor a Dios el hacer provisión para sus necesidades. En realidad es un deshonor para el Padre Celestial si no proveyera para las necesidades de sus hijos. Es cierto que el verso 11 nos enseña a orar por nuestro pan cotidiano. Pero el pan es simbólico de cualquier necesidad que usted pudiera tener. Si es que en verdad es una necesidad real y no un simple deseo. Quiero compartir con usted 4 pasos y enseñarle cómo orar por su necesidad. Y como todos tenemos necesidades todos los días, mi enseñanza será cómo orar por nuestro pan cotidiano. Primero, debe establecer una prioridad apropiada. Por favor, note la prioridad en esta oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nota la prioridad: tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y ahora vea el cambio en el verso 11. Nuestro pan cotidiano, nuestras deudas, nuestras tentaciones. En primer lugar están el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Luego, nuestras necesidades. Ahora, si usted no tiene esa prioridad en forma concreta, nunca tendrá poder en su oración. Dios no es una especie de mensajero celestial corriendo de un lado para otro para proveer para nuestras necesidades. Y la oración no es un conjuro mágico con el cual conseguimos que nuestra voluntad sea hecha en el cielo. La oración es la forma en que Dios hace su voluntad en la tierra. Es importantísimo que usted entienda esto. Y una de las maneras de entender todo esto es la forma en que el Señor Jesucristo lo resumió en Mateo 6:33. Este es un versículo formidable. Escúchelo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero que vea esa progresión. Primero, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Segundo, nuestro pan, nuestras deudas, nuestras tentaciones. ¿Lo entiende? Debe haber una prioridad establecida. Y si usted no establece esa prioridad, usted no verá sus oraciones contestadas. Cuando joven y para poder pagar mis estudios tuve que trabajar haciendo muchas cosas. Mis padres no tuvieron lo suficiente como para cubrir el costo de mi educación. Por eso tuve que trabajar haciendo 1001 cosas diferentes. Y durante un verano trabajé en construcción. Recuerdo que en West Palm Beach, en la Florida, estábamos remodelando el almacén mercantil de Palm Beach. Yo trabajaba para la empresa constructora McLaren y me asignaron un exótico trabajo que demanda mucha habilidad: empujar carretillas llenas de concreto. Y estábamos fundiendo la losa del último piso del edificio. Las estructuras de hierro ya estaban en su lugar, encima de las cuales poníamos gruesos tablones por donde llevábamos las carretillas llenas de concreto, a donde las grúas no podían llegar con su carga de concreto. Habíamos estado trabajando en eso casi todo el día. Y cuando se está poniendo el concreto, hay que trabajar hasta que se termine de poner concreto en todo el piso. No se puede detener ese trabajo, ni mucho menos dejarlo para el siguiente día.
Cuando llegó la hora de salida, el señor McLaren vino para decirnos que no podíamos irnos sin antes haber terminado el trabajo. Mi amigo, cuando llegó el carrito que vendía sándwiches y refrescos y por turnos tuvimos unos minutos para comer alguna cosa, yo no estaba simplemente hambriento, estaba desesperadamente hambriento. Y el señor McLaren se portó generoso y pagó todo lo que todos consumimos, pero no dejamos de trabajar sino hasta cuando la losa de ese piso estuvo terminada. ¿Qué es lo que hizo el señor McLaren? Como él quería la fortaleza física de todos nosotros, simplemente nos alimentó. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial está diciendo: mientras estén haciendo mi obra, mientras me sirvan, mientras tengan sus prioridades bien definidas, entonces cuando digan, Dios, tu nombre, tu reino y tu voluntad, podrán decir, querido Dios, danos nuestro pan cotidiano. Pero si usted no se ha sometido a la voluntad de Dios, si usted no ha establecido prioridades, si nunca ha estado a prueba en su corazón lo que dice Mateo 6:33, entonces, ¿por qué debe esperar que Dios conteste sus oraciones? Hay un lugar en nuestra vida que Dios jamás aceptará, y es el segundo lugar. La Biblia dice que en todas las cosas Él debe tener la preeminencia. Mi amigo, Dios no busca solo un lugarcito en su vida. Dios no quiere prominencia en su vida. Dios demanda preeminencia. La Biblia dice, buscad primeramente. ¿Y qué es lo que debemos buscar primero? El reino de Dios. ¿Qué es lo primero que debemos buscar? El reino de Dios. Así que, si usted está orando por su pan cotidiano o por cualquier otra necesidad, hay una prioridad que debe ser establecida. Por lo tanto, el primer paso es establecer una prioridad. Ahora, por favor, no me diga que esto no da ningún resultado si es que usted nunca lo ha tratado. No me diga que Mateo 6:33 es solo una vana promesa cuando usted nunca la ha puesto en práctica. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Segundo, usted debe expresar su petición en oración. Usted debe pedir a Dios. Jesús nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene lo que necesita? Porque no piden. Así de simple, no piden. Veamos por un momento Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Retrocedamos un poquito y veamos el verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Señor, necesitamos pan. Una vez que usted ha establecido la prioridad, entonces expresa la petición y sencillamente dice, Señor, tengo una necesidad. Vea lo que dice Santiago 4:2. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No tienen porque no piden. O sea que cuando no ora usted mismo se está negando cosas. ¿Sabía que la oración es la llave que abre el cofre de tesoros del cielo? Un día hace muchos años, cuando vivíamos en la Florida, estuve en mi oficina y me vino un pensamiento que realmente me desconcertó. Me golpeó como un mazo. En toda mi vida no creo haber tenido un pensamiento que haya impactado mi existencia como lo hizo ese pensamiento. Y cuando se lo diga, usted va a decir, bueno, todo el mundo sabe eso. Es cierto, y yo también lo sabía, pero lo sabía en mi cabeza. Pero me impactó con tal fuerza que nunca le he olvidado. ¿Quiere saber cuál fue ese pensamiento? A lo mejor se va a sentir desilusionado cuando se lo diga, porque tal vez está esperando algo más sensacional, diferente.
¿Sabe cuál fue ese pensamiento? ¿Está listo? Escuche. Dios contesta las oraciones. Y usted dirá, a lo mejor muy desilusionado, pastor, ¿ese es el pensamiento que lo desconcertó? Sí, mi amigo, eso fue. Dios contesta las oraciones. Y asombrado me pregunté, ¿será eso verdad? Que el Dios que ha creado el universo, el todopoderoso y eterno Dios, me escucha cuando hablo con Él y me contesta y me muestra cosas grandes y poderosas. Verá, yo sabía esto académicamente, pero no espiritual ni personalmente. Y entonces me dije, si esto es verdad, Adrián, eres un tonto de tomo y lomo si es que no aprendes a orar. Ahora, si la oración no significa nada, si Dios no contesta las oraciones, entonces olvidémonos de todo este asunto. Pero si Dios sí contesta las oraciones, entonces oremos. ¿Y qué redomados necios somos si es que no aprendemos a orar? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No tienen, porque no piden. Permítame ilustrar esto. Cuando era un joven estudiante, también era pastor de la pequeña primera iglesia bautista de Fellsmere, en la Florida. De paso, debo decir que era la única iglesia bautista en ese pueblito de más o menos unos 500 habitantes. Uno de los ancianos diáconos era el hermano Ingram. Yo me hospedaba en su casa el fin de semana cuando iba a predicar en la iglesia, y el domingo por la tarde regresaba a la Universidad de Stetson, en donde estudiaba, un trayecto de unos 200 kilómetros. El hermano Ingram tenía un huerto lleno de árboles de naranjas, toronjas y mandarinas. Un día él me dijo, Adrián, te voy a dar algunas toronjas, naranjas y mandarinas. Yo le dije, muchas gracias, hermano Ingram. Pero no estuve preparado para lo que él hizo. Trajo 2 enormes fundas de lona, de las que generalmente usan los soldados para llevar su ropa y demás enseres, llenas de frutas, y las puso en mi carro. Yo le dije, hermano Ingram, eso es demasiado. Él me dijo, hijo, llévatelas de todas maneras. Estoy seguro que tu familia se alegrará de tenerlas. En la universidad, mi esposa y yo vivíamos en un pequeño apartamento, sin mucho espacio para nada, así que pusimos las frutas en el pequeño lugar en donde teníamos nuestra ropa. Un día, mirando el patio que había detrás del apartamento, vi el árbol de naranjas agrias que teníamos en una esquinita del patio. Tenía unas enormes naranjas, amarillas, maduras y apetitosas, pero eran naranjas agrias, que no eran buenas para consumo humano. Una mordida de esa clase de naranja agria y usted siente que sus labios, su lengua y su estómago como que comienzan a encogerse. Son verdaderamente amargas. Y lo teníamos únicamente como árbol ornamental. También vi a un muchachito que al otro lado de la cerca sospechosamente se acercó al árbol, mirando a todo lado para estar seguro que nadie lo observaba. Por supuesto, yo le estaba viendo y supe lo que ese chico iba a hacer. Se iba a robar mis naranjas agrias, pero decidí no impedírselo. El muchacho saltó para alcanzar una de las ramas del árbol, arrancó las naranjas y salió corriendo a toda velocidad. Yo hubiera pagado por ver la cara de ese muchacho al tratar de comer esa naranja agria. Pero luego me puse a pensar, si ese muchacho se hubiera acercado a la casa y me hubiera dicho, Señor, ¿podría regalarme una de esas naranjas? Evidentemente él no sabía que eran naranjas agrias. Yo le hubiera dicho, de ninguna manera. Esas no son las naranjas que tú necesitas. Pero espera un momento. Te daré las más ricas naranjas que jamás hayas probado.
Tengo muchas y estaré muy feliz de compartirlas contigo. Pero él no pidió, simplemente robó las naranjas agrias y se fue. Amigo, ¿hace usted las cosas a su manera? ¿Es de las personas que después de hacer algo le pide a Dios que bendiga lo que ya ha hecho? Cuando se acerca a Dios, ¿lo hace para sinceramente conocer la voluntad de Dios y hacerla, o para pedir que Dios bendiga su voluntad, o sea, la suya propia? A veces decimos que confiamos plenamente en Dios, pero leemos más los horóscopos que la palabra de Dios. Y nuestras acciones no respaldan nuestra fe. Somos como los creyentes de una iglesia en un lugar en donde por más de 6 meses no había llovido. El pastor hizo contacto con todos los feligreses para indicarles que el próximo domingo nos dedicaremos a orar y clamar a Dios para que envíe lluvias. Obviamente todos estuvieron absolutamente de acuerdo con esta idea del pastor. Pero el domingo, ni una sola persona llevó paraguas, ni siquiera el pastor. Vaya fe. Después de establecer la prioridad viene la petición. El Señor nos enseñó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pedid y se os dará. Ahora, esto no significa que usted tiene las llaves para abrir cualquier banco. No significa que usted va a obtener todo lo que quiere. De hecho, algunas traducciones dicen: danos hoy nuestro pan cotidiano, y eso de pan cotidiano puede ser traducido de diferentes maneras. La idea de pan cotidiano conlleva imagen de alimento para hoy, para este día. Y quiere decir que Dios va a proveer para nuestra necesidad de acuerdo a su voluntad. Busque Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hace varios años, durante la Semana Santa, llevé a mi esposa a Moscú, en Rusia. Allí prediqué en la Plaza Roja junto a Josh McDowell y Bill Bright. Se construyó una gran plataforma con un increíble sistema de amplificación y se tuvo la colaboración de un coro de cientos de creyentes rusos y americanos. Ese programa fue televisado nacionalmente y predicamos del Señor Jesucristo durante la Pascua Ortodoxa rusa. Hubo un concierto y oramos a Dios para que tuviéramos buen tiempo, porque durante toda la semana había llovido y hasta había nevado. Y el concierto era al aire libre. El concierto debía empezar a las 7 de la noche. Miles de personas estaban alrededor de la plataforma. Tendríamos un concierto musical y luego sería mi privilegio el decirle a la muchedumbre cómo conocer a Cristo, cómo ser salvo. Algunas autoridades soviéticas que habían sido enseñadas que no hay Dios estaban presentes. Meses y meses de preparación culminaban con esta reunión. El coro estaba listo. Nosotros, los predicadores, también. Y miles de personas estaban presentes. Y empezó a llover. Yo estaba con Bill Bright en una carpa levantada cerca de la plataforma y estábamos orando. Alguien empapado por la lluvia entró a la carpa y nos dijo que el concierto se había cancelado. Bill Bright dijo: ¿qué? No pueden cancelar el concierto. Los ingenieros de sonido dijeron que no podían tener tantos cables, alambres y conexiones bajo la lluvia en esa enorme plataforma, y que con la lluvia todos los equipos electrónicos pues no querían correr el peligro de que alguien se electrocutara. Se cancelaba el concierto, no por falta de público, sino por exceso de agua. Bill Bright dijo: hemos orado mucho. Está de por medio el destino eterno de miles de almas. No podemos cancelar el concierto. El encargado de todo le dijo: Señor, vamos a esperar 10 minutos. Si en 10 minutos no deja de llover,
cancelamos el concierto. El cielo estaba absolutamente gris y la lluvia caía persistentemente. Un pequeño grupo de líderes se metió debajo de la plataforma para protegerse en algo de la lluvia y empezaron a orar: Señor, detén esta lluvia y permite que el concierto pueda realizarse. Esa fue la oración. Señor, detén la lluvia. Y porque yo estuve allí y lo vi, lo puedo testificar. En 9 minutos apareció como si Dios pasara su mano por el cielo, eliminando la lluvia y pintando el cielo con un hermoso color azul. El concierto se realizó, yo prediqué, y cuando extendí la invitación, miles de personas vinieron a Cristo. Tercero, debe ejercitar un rendimiento personal. Eso es muy importante. La oración jamás debemos considerarla como un sustituto para el trabajo. La oración no debe reemplazar su diligencia. Si usted ora por pan, ¿sabe cómo decir amén? Pues trabajando. Y si alguien está pensando, bueno, yo no tengo que trabajar, Dios dice que Él alimenta a las aves de los cielos. Sí, eso es muy cierto. Veamos lo que dice Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, por favor, ponga atención. ¿Cómo Dios alimenta a las aves? ¿Pone Él en el nido lo que ellas necesitan? No, por supuesto que no. Las aves tienen que salir a escarbar su alimento. ¿Cómo Dios le va a alimentar a usted? ¿Quiere que Dios le dé su pan cotidiano? Anote los siguientes versículos. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Segunda Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y si usted cree que esta enseñanza paulina es cruel, pues no lo es. Es enseñanza bíblica. Busque Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega, y no hallará. Demasiado ocioso como para arar, entonces no tendrán nada para comer. Proverbios 28:19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Hay una prioridad, hay una petición, hay un rendimiento. ¿Se va usted a sentar cruzado de brazos y decir: bueno, voy a demostrar mi fe no haciendo nada? Por el contrario, usted demostrará su fe haciendo algo, porque la fe sin obras es muerta. Las obras son la prueba de su fe. ¿Usted quiere que Dios le dé una carta en blanco para hacer lo que quiera y ser ocioso, indolente, egoísta, y luego en oración pide: querido Dios, no permitas que coseche lo que estoy sembrando? No, mi amigo, Dios no trabaja de esa manera. La Biblia dice que si oramos pidiendo pan, Dios nos lo dará. Pero también dice que si un hombre no trabaja, tampoco debe comer. Así que hay un rendimiento, un trabajo que debe ser ejercitado. Cuarto, gócese de la provisión presente. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:11? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La petición es por el pan de hoy, de este día. No está pidiendo por el pan de mañana. Y junto con esa petición por el pan cotidiano, debemos pedir a Dios que nos ayude a gozar de las cosas que Él nos da hoy, ya sean pequeñas o grandes, muchas o pocas. El apóstol Pablo en Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad. Algunos de ustedes seguramente se acuerdan o habrán visto esos viejos tranvías que en el techo tenían un largo brazo conectado a un cable eléctrico. La fuerza, el poder para movilizar ese tranvía venía por medio de ese cable, y el tranvía podía movilizarse de un extremo al otro de la ciudad. ¿Cómo funciona un vehículo? Bueno, tiene un tanque de gasolina y usted lo llena, y mientras haya gasolina en el tanque, su vehículo podrá movilizarse, ¿verdad? Así es como trabajan. Muchos de nosotros somos como los automóviles. Queremos tener el tanque lleno de gasolina y decir, bueno, tengo suficiente gasolina como para 600 kilómetros y espero que el camino esté totalmente despejado para aprovechar el combustible que tengo en el tanque. Pero, ¿sabe cómo Dios quiere que vivamos? No como el automóvil, sino como el tranvía. Siempre tendré lo suficiente mientras esté conectado. No es cuestión de cuánta gasolina tengo en el tanque, sino a qué estoy conectado. Esa es la manera en que los hijos de Dios debemos vivir, permanentemente conectados a Dios. Su fortaleza no está en el tanque. Su recurso no es el banco. Su fortaleza, su fuente y su recurso está en Dios. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan cotidiano. Alguna vez escuché a un predicador en el campo decir que él no necesitaba recibir ningún dinero. De todas maneras, siempre le daban un cheque. Cuando fue a cambiar el cheque al banco, el cajero le dijo, siento mucho tener que darle esos billetes arrugados y sucios. Son los únicos que tengo en este momento. Y el predicador contestó, no te preocupes, hijo. Ningún germen puede vivir de mi salario. Cuando yo fui a escuchar predicar a este querido hermano pastor, él realmente me bendijo. Y él dijo algo que nunca he podido olvidar. Dijo, mi esposa y yo tenemos $40 en el banco, y hasta que esos $40 no se acaban, no necesitamos más dinero. ¿Sabe lo que él estaba diciendo? Que tenía tanta confianza en que Dios supliría todas sus necesidades que solo le pedía el pan para este día. Mañana pediría el pan para mañana. ¿Cómo orar por el pan cotidiano? Primero, estableciendo una prioridad apropiada. Buscad primeramente el reino de Dios. Segundo, expresar una petición en oración, pedirle lo que es necesario, el pan nuestro de cada día. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Una prioridad, una petición, un rendimiento. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dios no ha prometido bendecir su ociosidad o su indolencia. Y recuerde que hay una provisión diaria para que se goce. Este día, agradézcale a Dios que le ha regalado este día. ¿Ha cuidado Dios de usted hoy? Entonces no se preocupe por el mañana. La Biblia no nos dice que no debemos planificar, pero claramente nos enseña que no debemos preocuparnos. Finalmente, en Mateo 4:4, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y en Mateo 6:11 nos enseña a pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en Juan 6:35 leemos, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Hay más de una clase de pan. Cada pedazo de pan que usted come, para que usted pueda tenerlo, un grano de trigo tuvo que caer a la tierra y morir, para que usted pueda saborear el pan. Jesús es el pan que vino del cielo para el hambre de la tierra. Y Jesús, el Hijo de Dios, vino, murió, fue sepultado y resucitó para convertirse en el pan de vida que puede saciar su más profunda hambre espiritual. ¿Conoce usted a Jesús?
Si usted come suntuosamente cada día y tiene suficiente pan, pero se muere y se va al infierno, ¿de qué provecho hay en todo eso? Pudiera ser que usted hoy vaya a tener un banquete, pero si no tiene a Jesús, seguirá teniendo un hambre que no será satisfecha hasta que no la satisfaga con Cristo. No solo de pan vivirá el hombre. Jesús es el pan del cielo. Hace poco leí algo que tocó mi corazón. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo algunos jovencitos que se llamaban jóvenes de la Gestapo. Eran muchachos de 12 y 13 años de edad que fueron tomados por Hitler, separados de sus padres y enviados a campamentos de entrenamiento juvenil. Eran los futuros miembros de la Gestapo de Hitler. Pero Hitler perdió la guerra y estos muchachos habían sido separados de sus padres por tanto tiempo y muchos de esos padres ya habían muerto. Así que estos jóvenes iban de ciudad en ciudad, de tugurio en tugurio, sin rumbo y sin guía. Alguna gente humanitaria tomó a estos jóvenes de la Gestapo, los pusieron en carpas en la ciudad para tratar de reeducarlos. Los jóvenes estaban completamente amedrentados. Se despertaban en medio de la noche gritando porque sufrían de pesadillas, no podían dormir. Un psiquiatra dijo que todo eso se debía a que esos muchachos no tenían un futuro cierto. A sus 13 o 14 años de edad, no estaban supuestos a enfrentar todo lo que debieron enfrentar, y para ayudarles, el psiquiatra simplemente hizo lo siguiente. Alimentaba a los jóvenes con una buena comida por la noche, y antes de que se fueran a dormir les daba un pan diciéndoles: sostengan este pan entre sus dos manos. Será para su desayuno para el mañana. Y los muchachos dormían bien porque tenían en sus manos el pan para el desayuno del día siguiente. De alguna manera, el hecho de tener entre sus manos ese pan sirvió para que pudieran dormir bien toda la noche. Es mi oración que este mismo momento usted quiera tener este pan de vida en su vida. Entréguele su corazón al Señor Jesucristo y Él saciará su profunda hambre espiritual. Le invito a orar con sus propias palabras la siguiente oración. Querido Dios, reconozco que la mayoría de las veces ni siquiera agradezco por tu diario cuidado y provisión para mis necesidades. Pero este instante, la necesidad más grande que tengo es por tu perdón. Sé que soy pecador y que necesito ser salvo. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios que pusiste tu propia vida para pagar la culpa de mis pecados y darme con tu vida eterna. Gracias por tu amor. Perdóname, límpiame. Te recibo en mi corazón y en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame para que jamás me avergüence de ti. Ayúdame para que yo no sea una vergüenza para ti y para tu palabra. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo, seguramente sentirá una serena y dulce alegría interior. Nosotros deseamos ser parte de ese su gozo espiritual. Por lo tanto, le invito a que nos escriba al respecto. Y al así hacerlo, nos brinde la oportunidad de orar por usted y su nueva y eterna vida en el Señor Jesucristo.